Bienvenidas, bienvenidos, espero que estén muy bien. Este videito tiene como objetivo ayudarlos a realizar su sesión uno de las actividades de redes de tutoría, la guía de selección y aproximación a tu temática. ¿Dónde tú puedes encontrar eso? En la plataforma WIES, en la sección de tutoría o en la sección de lenguaje. Ya la profesora Jenny también le está subiendo constantemente el material para que ustedes lo puedan descargar o la otra alternativa es que si no lo tienes todavía, se lo puedes pedir, me lo puedes pedir a mí, se lo puedes pedir al profesor Joaquín, se lo puedes pedir a la profesora Úrsula o a la profesora Jenny, a cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a trabajar de manera rápida y esquemática para mostrarte qué es lo que tienes que hacer en esta primera sesión de selección y aproximación a tu temática. Entonces, ¿cómo tenías que partir? ¿Ya? Tenías que primero elegir una temática, ¿ya? Y esa temática nosotros la presentamos, bueno, aquí a través de la presentación y tú tenías que elegir. En este caso yo voy a trabajar con un ejemplo de séptimo para que puedas entenderlo, pero este es aplicable a todos los otros cursos, ¿ya? Entonces tenemos esta elección de temáticas y habían distintas temáticas que tú podías elegir. Por ejemplo, en el séptimo podían elegir de la guerra del Peloponeso, Alejandro Magno, etcétera. Y yo me voy a quedar con esta, que es la tragedia griega, el nacimiento del teatro. A mí me interesa mucho esta temática, ¿ya? Por tanto, voy a tratar de indagar acerca de ella. Entonces para que tú sepas que esta es la temática que yo seleccioné, voy a dejar de compartir porque asociado a esta elección que yo hice de mi temática, que tuve que mandar mi tema a través de un formulario de Google, yo lo que hice fue enviarle, y en realidad los profesores les enviaron esto, que era básicamente los links de interés, ¿ya? Para cada una de sus temáticas, es decir, fuentes confiables donde ustedes las pueden revisar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú lo hagas esto con tiempo, ¿ya? Nosotros en clases tenemos tiempos acotados, entonces la idea es que tú luego de las clases que tenemos, igual te puedas dedicar un tiempo, la indagación requiere un tiempito, entonces yo voy a buscar acá dónde está mi temática, y aquí sale, por la tragedia griega, el nacimiento del teatro. Y me colocan una serie hay links de YouTube, por ejemplo, o también hay algunas cápsulas informativas que también me pueden informar acerca del origen del teatro griego, de la tragedia griega. La idea es que yo pueda indagar en estos links, pero si a mí no me contentan, yo lo que puedo hacer es irme derechamente, por ejemplo, a Google. ¿Ya? Y aquí, yo, por ejemplo, en Google, una de las cosas que voy a buscar acá, la tragedia griega, ya había más o menos revisado algunos links, típico que nos salen distintas páginas. Yo te recomiendo, por ejemplo, que puedas no necesariamente buscar en las primeras, ¿ya? También puedes buscar hacia otros sitios. Por ejemplo, aquí dice tragedia griega y mitos democráticos. Es un PDF, lo voy a abrir para ver qué es lo que trae y ir curioseando, avanzando aquí. Por ejemplo, yo busqué algunos. Y aquí, por ejemplo, encontré esta que decía mito y tragedia griega hoy. Google es una herramienta de búsqueda, por tanto, nos va a mandar a distintos sitios y yo voy a tener que analizar si me sirven o no. Entonces, por ejemplo, dice mito y tragedia griega hoy. Y me parece una página interesante porque dice que reúne distintos elementos sobre la tragedia. Entonces yo voy a completar aquí y, por ejemplo, me habla sobre los dioses, las tragedias, los personajes. Esta está muy buena a lo mejor para poder investigar. Ya la voy a dejar aquí. También tengo esta, que también me habla acerca del teatro griego, los orígenes. Un criterio que yo, por ejemplo, o me puede salir un PDF como este, que también trae información sobre la tragedia griega, pero siempre hay que tratar de privilegiar aquellos sitios, ¿ya? Aquellos sitios que tengan, por ejemplo, a la persona que escribe el artículo. Por ejemplo, aquí yo sé que está escrito, se llama Tragedia griega, de Elia Tabuenca, que es una filóloga hispánica, o sea, ella se dedica al estudio del lenguaje, y aquí tiene básicamente parte información sobre la tragedia griega. Ese me pareció excelente, ¿ya? Este de la tragedia griega, tiene información, pero no me dice de dónde la saca. Ya me da alguna información. Igual lo voy a consultar cuando tenga que ver, cuando tenga que revisarla. Acá, por ejemplo, me salió un artículo. A ver, me voy a bajar acá. Tengo este de los trágicos, que hay una cita. Tengo este también, aquí también, por ejemplo, un especialista en arte y en literatura comparada de historia, Andrea Imaginario, ese es su nombre. Entonces aquí, por ejemplo, ella escribe una entrada sobre el sentido, sobre el origen de la tragedia. Excelente, de la tragedia griega, el origen del teatro.
Bacán. Acá me metí uno de History, de National Geographic, perdón, donde sale sobre un personaje de las tragedias griegas que se llama Antígona. Entonces también me puede servir para mi investigación. O puedo encontrar, por ejemplo, como te decía, PDF, y acá ahí sí hay un libro, y este es un libro de Alvin Lesky que habla sobre la tragedia griega. Obviamente no voy a tener el tiempo para consultarlo completo, pero los libros lo que siempre, casi siempre tienen, y espero que este me resulte porque está cargando ahí el PDF, es como una especie de índice donde nos va al final, si no está al principio, está al final. Vamos a ver si lo trae este, ojalá que lo traiga. Y nos cuenta como más o menos cuáles son dónde están las partes, dónde puedo encontrar cada una de las partes. Bueno, no lo trae este, pero puedo ir revisándolo y aquí, por ejemplo, me puedo hacer una idea. También puedo ir revisando los capítulos donde van saliendo las cosas. No, insisto, no es la idea de que tú leas libros. Aquí estaba, viste, el índice. Entonces, por ejemplo, me dice los comienzos, los precursores, los maestros, cada uno, la tragedia en la época. Bueno, este es un libro que me podría servir, ¿ya? Que es como está en PDF, pero es como similar a tener un libro físico, como los que tengo acá. Esta es una tragedia, las tragedias de Esquilo, y también, por ejemplo, acá un libro, una fuente secundaria de Gilbert Murray, que también habla sobre Esquilo. Es decir, básicamente tratar de dirigirnos hacia fuentes confiables, ¿ya? Y esto, por ejemplo, podría ser al igual que todas aquellas que encontramos con un nombrecito, ¿ya? O esta página que nos informa acerca de la tragedia. Y aquí yo hice una revisión, pero me falta un sitio que es común, que podría ser YouTube. En YouTube hay harto elemento, hay harto material. Yo, por ejemplo, estuve revisando y hay conferencias acerca del teatro, por ejemplo esta, o un video súper interesante sobre el origen de la tragedia. Hay cursos, hay una ponencia, bueno, esa yo la vi, que es sobre Esquilo, de Carlos García Gual, también puede ser una buena herramienta de repente. La idea es que tú puedas indagar, insisto, esto requiere tiempo, no... En las clases nosotros alcanzamos a ver la cosa esencial, pero si tú eliges tu temática, la idea es que puedas indagar y tengas un tiempito para revisar en tu casa durante el día un videito. Mira, son 7 minutos, 4 minutos en algunos casos, son súper cortos. Claro, las conferencias puede ser para ese día domingo en la tarde, cuando yo encuentro no tengo nada que hacer, me pongo a ver una conferencia, a lo mejor aprendo algo nuevo. ¿Ya? También puede ser una alternativa. Entonces, como puedes ver, hay distintas herramientas, distintos links, aquí ya los revisé. Entonces me voy a ir ahora a, a realizar mi actividad. ¿Ya? Y tengo esta selección y aproximación a la temática de la red de tutoría 2021. Entonces, esta tú la puedes descargar, vuelvo a insistir, en la plataforma Q10. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me empieza a pedirse aproximación a la temática. Me dice, el nombre de la temática. ¿Cómo se llamaba la temática que yo había escogido? Vamos a volver aquí, por ejemplo, empiezo ya a observar. Se llama La tragedia griega, el nacimiento del teatro. Perfecto. Entonces me voy acá a mi tragedia griega. Tragedia griega, el origen del teatro. Excelente. ¿Ya? Entonces me dice, link de interés de la temática escogida. Ah, aquí ya tengo que empezar a tomar determinaciones. Entonces tengo que decidir qué link voy a ocupar para mi temática. Así, como yo yo los había revisado ya, la idea es que tú los puedas leer, me voy de nuevo aquí a los links que tenía, perdón, acá. Excelente. Entonces voy a ocupar los que a mí me parecen que pueden ser más relevantes. Este me gustó porque tiene una descripción bien precisa y sé que es una fuente confiable, ¿ya? Características, el coro, me habla de todo un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar el link, voy a buscar, se llama Un profesor, y se llama, ¿cómo se llama? Tragedia griega características. Entonces me voy a mi archivo y le pongo acá, tragedia griega características. Perfecto. Y acá abajo, ¡pum!, le coloco el link de interés que yo acabo de sacar. ¿Ya? Puedo buscar otro que me pareció interesante, vuelvo a los links donde estaba trabajando. Este también estaba escrito por una autora, una especialista en arte, así que voy a extraerlo también el link, que se llama Tragedia griega. Entonces me voy a mi documento y le voy a poner acá, Tragedia griega. Y le voy a poner 2 puntos y voy a colocar mi link, donde saqué el...
Y también, por ejemplo, podría colocar, para que no se me pierda, y ya que lo había encontrado, el link del libro. Por si acaso me dan ganas de leer algún fragmentito, algo para yo descubrir más acerca de la tragedia griega. Se llama Alvin Lesky. Entonces vamos a poner acá el nombre del autor. Alvin Lesky. Y vamos a ver la tragedia griega. Y me da la posibilidad de colocar, el PDF, lo voy a ver si lo puedo acortar. Pero, a ver si puedo acortar. Perfecto, vamos a ver. Está muy largo. Pero puedo colocar igual un pedacito del link para que vas a acordarme cuál era. Y así lo voy a encontrar igual por ese pedacito. Después yo lo copio en Google tal cual y va a salir. ¿Ya? Eso lo voy a colocar acá. Perfecto. Perfección. Tengo tres fuentes. Podría colocar también un videíto. Ya voy a colocar un videíto de acá de lo que vimos. Y esta pues se me había olvidado. Muy buena, se llama Mito y Tragedia Griega Hoy, también la voy a colocar. Perfecto. Mito y Tragedia Griega Hoy. Mito y Tragedia Griega Hoy. Perfecto. Coloco también eso. También podría colocar el videito, voy a colocar uno rápidamente. Ya me voy a salir de acá. Me voy a ir a YouTube y voy a elegir el origen del teatro. Ya, lo vamos a colocar ahí. Vamos a colocar pausa. Vamos acá y le coloco. Se presentó. Ahí le voy a colocar pausa. Lo voy a cerrar mientras tanto. Dejar de compartir y me voy acá a mi documento. El origen de la tragedia. Y coloco mi link. Y ahí yo ya estoy ordenado, tengo mis fuentes ordenadas, ya sé de qué lugares voy a extraer mi información, mis ideas principales, mis conceptos clave. Aquí está, ¿ya? Tengo un marco para poder indagar. Perfecto. Entonces después me hace una pregunta, me dice, ¿por qué elegiste esa temática? Y aquí pueden saltarse dos casos. Que tú conozcas algo sobre tu temática, que tengas un conocimientos previos o no. ¿Ya? En mi caso tengo algunos conocimientos previos y tengo una pregunta de investigación. A mí me gustaría indagar el origen de la tragedia, el origen ritual de la tragedia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo expresar aquí? Me interesa conocer el origen de la tragedia griega, porque me han dicho que representa los orígenes del teatro. El teatro. No solo eso, sino que antiguamente la tragedia era canto y baile, no personajes. ¿Ya? Eso, por ejemplo, lo puedo averiguar. También me gustaría conocer a los trágicos, vamos acá. Es decir, por ejemplo, los creadores de tragedia. Y yo conozco algunos, como por ejemplo Sófocles, perdón, en orden, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Puede ser también que cuando tú elijas la temática, puede ser algo más sencillo, puede decir, cuando me interesa o elegí la temática, porque cuando vi la fotografía de la presentación, me llamó la atención la arquitectura del teatro griego. ¿Ya? Eso también puede ser una. ¿Ya? Si te recuerdas aquí, yo por ejemplo tengo aquí en la presentación, ahí está, esa arquitectura. ¡Qué genial! Ya me llamó la atención. O esto, o las máscaras, y también lo puedo poner ahí, ya, en mi justificación. También me llaman la atención las máscaras. ¿Sí? ¿Por qué ya no se usan?
teatro. Hay una diferencia con el teatro. Ahí está justificada mi temática. ¿Ya? Ahí yo ya dije por qué quería investigarla, por qué me llamaba la atención de mi temática. Excelente. Vamos a nuestro siguiente. Dice, ¿cómo crees que se relaciona la temática que escogiste con la asignatura de lenguaje? Esto me obliga a pensar, ¿ya? Puede ser que se relacione de distintas maneras. Por ejemplo, en este caso, como estamos viendo el origen del teatro, yo podría poner, porque en clases, porque en lenguaje, perdón, revisamos el género dramático y lírico. Además, nos hacen leer algunos fragmentos de obras de teatro, como por ejemplo Casa de Muñecas de Ibsen, o Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Ya? O también puede ser porque mi trabajo se centra en la educación en la época colonial. Y para el ejemplo de otro tema, por ejemplo, la educación en la época colonial. Una de las cosas que aprendían las personas en aquel entonces era la gramática. ¿Ya? Por ejemplo, ese puede ser otra ligazón entre el lenguaje y también entre la asignatura de, en este caso, tu temática de investigación. O puede ser que la fuente que utilizo es una noticia. O la fuente que utilizo para mi investigación es un cuento, una carta. ¿Qué más podría ser? Un cuento, una carta. ¿Qué más está relacionado con el lenguaje, por ejemplo? ¿Ah? Una noticia. Ah, ya dije ya noticia. Una carta, un cuento. Podría ser también un acta. O cualquier documento extraño que pueda surgir por ahí. Y eso también tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? La estructura de los cuentos, por ejemplo. La carta, cómo redactar una carta, cómo se redacta una noticia, ¿ya? O sea, cuando nosotros trabajamos con una fuente, esa fuente ya tiene una estructura, ¿ya? Eso es interesante. O sea, aquí tenemos, ya más o menos, listo, cómo se relaciona con el lenguaje. ¿Ya? Vamos acá, por último, a la parte de ya indagación, diríamos. Dice, nombra 5 conceptos clave de la temática escogida. Yo les había enseñado que una forma era buscarlo a través del título de la investigación o de la indagación o del tema que yo escogí, pero no necesariamente, y esto es algo que dice mucho el profesor Joaquín, está ahí, ¿ya? Para eso yo tengo que revisar, ¿cómo se llama esto? Las fuentes de indagación, los links de interés, ¿ya? Para yo hacerme de conceptos, de cosas que puedan, de palabras que resuenen y resuman y condensen, ¿ya? Mi temática. Entonces, por ejemplo, me voy acá a donde yo estaba en las indagaciones, y aquí, por ejemplo, tragedia griega, características, me dice género teatral, antigua Grecia, Edipo Rey, introducción, y aquí, por ejemplo, tengo que leer orígenes y características, me dice. Características, el coro en la tragedia, las máscaras, actores, ¿ya? Ahí hay algunos conceptos como esenciales. Entonces yo, por ejemplo, mito, entonces los tengo, voy a extraer, voy a ver si se repiten acá, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, el género dramático, ¿ya? Está esa, importante, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar por acá? La misma palabra tragedia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras? Por características, vamos, por ejemplo, sentido de lo trágico, también puede ser esa palabra, lo trágico. ¿Qué significa eso? Héroe también puede ser, ¿ya? ¿Qué más vamos a ir buscando? Conceptos, palabras, coro, mira, volvió a aparecer la palabra coro, volvió a aparecer la estructura de la tragedia, esas palabras, esos conceptos también estaban, prólogo, párodos, episodios, estásimos, éxodo, ¿ya? Y se repiten algunos
nombres de tragedia. Entonces está muy bueno, me sirven estas dos. Incluso podría, por ejemplo, revisar el libro, o acá, a ver si se repite, por ejemplo, los orígenes. Mira, la palabra Sófocles, tragedia, ¿ya? Dramaturgo viene de drama, de género dramático, también me podría servir. Vamos a quedarnos con algunas, ¿ya? Los voy a dejar hasta acá, entonces me voy a intentar buscar conceptos. Entonces, por ejemplo, mi concepto, yo creo que uno puede ser esencial es saber qué es lo que es la tragedia, ¿ya? También podría ser género dramático, que también lo vi por ahí. Vi la palabra coro, ¿ya? También. Vi la palabra trágicos, o mejor dicho, los trágicos. Hace referencia a un grupo de creadores, los trágicos. También puede ser la palabra mito, ¿ya? También, pues, si quiero, podría añadir un sexto que dice héroe, ¿ya? Que también salía mencionada, salía también esta, antigua Grecia. Son todos conceptos clave. Entonces, si tú te das cuenta, mis conceptos están relacionados profundamente con mi temática en este caso de la tragedia griega, ¿ya? Para este mismo caso, podría ser, por ejemplo, la educación en la época colonial, podría ser la palabra colegio, la palabra colonia, la palabra colonia, por ejemplo, me abre, ¿cuándo se ocurrió la colonia? ¿En qué periodo? ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, ahí ya empiezan a generar preguntas, ¿ya? Entonces dice, después vamos al siguiente, dice, elige uno de los links de interés de tu temática. Revísalo y registra con tus palabras 5 ideas principales. Esto ya es más lento, ¿ya? Y aquí queremos ir a nuestro link. Voy a ocupar uno de los links que a mí más me gustaron, ¿ya? De los que estábamos revisando. Creo que es este. ¿Ya? Voy a copiar el link, me lo está pidiendo ahí. Voy a dejar de compartir. Me voy a mi página. Copio el link seleccionado del cual extraje para que nosotros sepamos de dónde tú extrajiste la información y así podamos ver las ideas principales, ¿ya? Entonces, ¡pum! Acá. Y me voy a mi texto. Entonces dice, el origen del teatro se remonta a la época de la antigua Grecia, cuando dramaturgos del momento empezaron a crear tragedias y comedias que conquistaron una gran parte de la sociedad. Ah, excelente, tengo una idea. El origen del teatro se da en la antigua Grecia. Y la extraje de ahí, el origen del teatro se dio en la antigua Grecia. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más decía? ¿Ya? Vamos, esa es una idea sencilla, podría ser más compleja. ¿Ya? Vamos a ir revisando acá. Vamos, por ejemplo, a ir revisando el texto. Dice, para Aristóteles, las tragedias llevaban a los personajes a situaciones extremas del alma y de las emociones para que así el autor pudiera comprender qué comportamientos debería llevar a cabo el ser humano para intentar redimirse. Es decir, la finalidad de las tragedias siempre era dar un mensaje de ética o moral que ayudara a la sociedad a comprender qué camino se debe y no se debe llevar. Entonces, excelente, pues ahí tengo otra idea principal, pues. ¿Cuál es la finalidad de la tragedia? Dice, la finalidad de la tragedia es entregar al pueblo griego, a través del espectáculo, del teatro, un mensaje ético y moral sobre los límites de la vida. Excelente, tengo una segunda idea principal, que la extraje de ahí, y yo la estoy, si tú te das cuenta, yo no digo lo mismo que sale ahí, lo explico con mis propias palabras, ¿ya? Entonces yo lo que hago es utilizar otras palabras para resumir un poco la idea, ya a lo mejor no colocarla de manera explícita, también la puedes copiar, la puedes pegar, pero la idea sería que tú la puedas expresar con otras palabras más, de manera más sencilla, ¿ya? Vuelvo acá a buscar otra idea principal a mi fuente, entonces vamos a ver, dice, mira, excelente, ahí decía algo que era importante. El coro. Esta vez dice, por supuesto, una de las características de la tragedia griega más destacada es la existencia del coro. El coro era un grupo de personas que encarnaban un personaje concreto de la obra y que con cantos y música indicaban los mensajes de los dioses o explicaban al público las partes de la historia que no se veían sobre el escenario. Excelente. Ya entonces voy a decir acá. Una de las partes de la tragedia más destacada es el coro.
que representa a un personaje que narra los acontecimientos que no se ven en escena. ¿Ya? Muy bueno. O explican un suceso. ¿Ya? Eso también puede ser. Vuelvo a mi texto. ¿Viste que te das cuenta que esto requiere paciencia, requiere ir analizando, ir leyendo? Obviamente aquí lo vamos haciendo más rápido, ¿ya? Después dice, las máscaras de la tragedia. Dice, tenemos que tener en cuenta que el teatro de la antigua Grecia, los espacios de representación eran grandes dimensiones y acaparaban un público multitudinario. Eso está bueno igual. Por tanto, los actores tenían que hacer uso de máscaras y disfraces que consiguieran transmitir mejor las expresiones y las emociones que los personajes estaban experimentando. Estas máscaras estaban elaboradas de corcho o de lino y expresaban dolor o tristeza. Perfecto. Me voy a ir acá. Las máscaras eran utilizadas por los actores para ser escuchados y reconocidos en sus expresiones por los asistentes al teatro. ¿Ya? ¿Y qué decía sobre la alegría o la tristeza? Ah, las máscaras representan la alegría y la tristeza. Excelente. Me queda solamente una quinta idea principal, que la puedo extraer también de acá, del mismo texto, ya que estamos revisando. Y, por ejemplo, dice, los tres autores destacados de la tragedia, más destacados, y salen ahí, Esquilo, ¿ya? Sófocles y Eurípides. Entonces, obviamente leo una descripción de cada uno y puedo decir, excelente, acá lo voy a colocar. Los tres autores más destacados de la tragedia son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aquí yo ya extraje mis 5 ideas principales de mi texto y podría sacar muchísimas más. Pero ya con estas ideas principales me doy cuenta de que, por ejemplo, el origen del teatro se da en Grecia antigua, de cuál es la finalidad de la tragedia, de cuáles son una de las partes más importantes, de por qué utilizaban las máscaras y cuáles eran sus tres autores más destacados. Ya tengo un punto de partida. Excelente. Entonces ahora a mí me pregunta, ¿en qué momento histórico, periodo y lugar geográfico se desarrolla tu temática? Y aquí tengo que colocar mucha atención, ¿ya? Porque me pregunta el momento histórico. Entonces yo me voy a mis fuentes directamente, me voy acá a mi fuente donde yo estaba revisando. Me dice, vamos a ver si aquí me informa respecto, voy revisando, me dice que es la antigua Grecia, pero no me dice, mira, aquí ya me da unas fechas. Aproximadamente es el 525 antes de Cristo. Vamos a ver si en otra fuente me da una... Mira, el origen de la tragedia se remonta al siglo VI antes de Cristo. O sea, aproximadamente al... Podríamos decir que es todo desde el 599 hasta el 500, ¿ya? Incluso va a extenderse durante todo el siglo V. Así que vamos a decir que va a ser desde finales, se remonta al siglo VI antes de Cristo, pero lo más importante se desarrolló en el siglo V, porque ahí estaban estos tres trágicos. Entonces, si me doy cuenta, me voy a la... Acá los tres trágicos están, por ejemplo, entre el 524 y el 455, el 496 y el 406, 480, ya, o sea, están como entre el siglo sexto y siglo quinto antes de Cristo. Profesor, pero yo no entiendo eso, ¿en qué periodo más o menos de la historia está? Ah, bueno, dame un segundo y te lo explico al tiro, ¿ya? A ver, aquí voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo irme acá un segundo. Pantalla. Voy a buscar un informativo que tengo yo aquí. Te lo voy a mostrar. Perfecto. Este documento que les voy a mostrar también está disponible para ustedes en la plataforma, ¿ya? Entonces, para que lo puedas ver. Dice, ¿cómo ubico temporalmente mi temática de investigación? Bueno, tengo que primero entender
que la historia está dividida en distintas etapas, como la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y cada una se inscribe dentro de un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la prehistoria, aquí dice de 3 millones de años, incluso puede ser 4 millones, 5 millones de años, hasta aproximadamente el 4000 antes de Cristo, el momento 3500 antes de Cristo, el momento en que se inventa la escritura. Luego viene la edad antigua, desde el 4000 antes de Cristo hasta el 476. Luego viene la Edad Media, ya del 476 a 1453, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Entonces yo me pregunto, me decía la Grecia antigua, siglo V, el 500 antes de Cristo. O sea, yo podría inscribirlo en este periodo de la Edad Antigua, ¿ya? Y así como, por ejemplo, alguien que está viendo la colonia se extiende aproximadamente desde 1598 en Chile hasta en lo que se conoce como, por ejemplo, la independencia, 1810, que son 200 años aproximadamente de colonia, y eso lo podríamos incluir acá, en la Edad Moderna. O, por ejemplo, los que tienen esta temática de la mujer en la Revolución Francesa, lo pueden colocar aquí en medio de a finales de la Edad Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea. O los que tengan temática ya de frentón, por ejemplo, sobre el siglo XIX y XX, ya lo tendrían que colocar en la Edad Contemporánea. Los que tienen temáticas de Roma, de Grecia, etcétera, en la Edad Antigua. Y aquellos que tengan sobre el origen, arte rupestre, ese tema, esas temáticas, acá, en la prehistoria. Los que tienen temas, por ejemplo, relacionados con Chile, ya con los procesos políticos, Diego Portales, la independencia, la guerra del Pacífico también entrarían dentro de lo que es la edad contemporánea. Aunque para Chile también hay una cronología específica, ¿ya? Sin embargo, a nosotros nos interesan las relaciones con esta gran historia, ¿ya? Con la gran historia y la historia universal. Entonces, dejo de compartir aquí, vuelvo a nuestra actividad y coloco el momento histórico. Entonces yo ya sé que está entre el siglo VI antes de Cristo, y el siglo V. Lo podemos poner también así, desde el 599 más o menos, o sea, la fecha completa sería más o menos desde el 599, aunque para efectos prácticos, la primera tragedia funda la tragedia, entonces vamos a ver 599 hasta todo el siglo V, del 400. ¿Y en dónde se va el periodo? Ah, la Edad Antigua. O periodo, o la antigüedad. ¿Ya? ¿Y en qué lugar geográfico se desarrolla esto? Bueno, me voy a mi fuente. La voy a revisar acá. Perfecto. ¿En qué lugar se desarrolló? Vamos a ver, vamos a ver. Si no me sirve esta, busco la otra. Me dice, ¿en qué lugar de Grecia se desarrolló la tragedia? Vamos a ver. Me dice por aquí. Vamos a ver dónde se... Antígona, dónde se presentaban, en qué lugar. Vamos a ver. Aquí. Quizá, como no me dice específicamente un lugar, bueno, yo sé cuál es el lugar, vamos a buscar los lugares donde se presentaron ellos, ¿ya? Porque ellos vivían en una ciudad particular, al menos los que presentaban las tragedias, ¿ya? No basta con decir que venían de la antigua Grecia, sino que en el fondo eran presentados en un lugar bien específico. Dice, teatro de Dionisio y teatro de Epidauro. Mira qué lindo acá, vamos a ver. Cuando hablamos de los orígenes de la tragedia, el coro, vamos a ver si nos habla un poquito acerca de la ciudad. ¿En qué ciudad se presentaban? Vamos, aquí me puedo presentar incluso mi libro, El problema de lo trágico, y me imagino que en algún lugar nos va a decir dónde se presentaba la tragedia griega. En realidad se presenta en Atenas, sobre todo, pero habían distintos festivales donde se representaba. Puede ser que, bueno, podríamos decir el lugar geográfico principal en la antigua Grecia. Ya lo vamos a colocar acá. La Grecia clásica. Ciudades
como Atenas, por ejemplo, aunque no va a ser exclusiva de la ciudad de Atenas, pero en la ciudad de Atenas es donde se va a desarrollar. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el siglo V. Por último, llegamos a la última parte de la actividad. Dice, ¿qué sujetos históricos participan o son relevantes en tu temática? Bueno, yo había anotado algunos, era Esquilo, Sófocles, ¿ya? Y también, ¿quién dice? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aquí puede ser, por ejemplo, que tu temática de investigación sea, por ejemplo, Pedro de Valdivia, o puede que sea Balmaceda, el presidente Balmaceda, o puede que sea la mujer durante la Revolución Francesa, o los hombres prehistóricos, ¿ya? También es una opción. Ahora la idea es que tú los sepas individualizar, colocar los nombres acá. Dice, la descripción. ¿Y cómo yo describo a alguien? Tendría que verlo, tendría que buscar información sobre esto. Entonces yo voy a elegir Esquilo, voy a dejar de presentar aquí, me voy a ir a las fuentes que estábamos revisando, esta que era buena, y dice, Esquilo, para muchos estudiosos es el padre de la tragedia. El padre de la tragedia. A ver, voy a colocarlo aquí, eso al tiro, porque es una idea importante. Ya, vamos a colocar acá. Esquilo es el padre de la tragedia. ¿Qué más dice nuestra fuente? Vamos a ver. Vamos a ir con las características. Me dice, ¿qué más dice? Su influencia se pudo ver en otros autores. En su época fue un autor muy reconocido. Ganó 13 veces el concurso de teatro, que se llamaba Las Grandes Dionisias. Excelente, vamos a ponerlo también en nuestro... Ganó 13 veces un concurso de teatro. Un concurso de teatro. Y estoy dando algunas características de Esquilo, ¿ya? Voy a compartir acá nuevamente para revisar las características de nuestro personaje. Dice, se sabe que escribió 70 tragedias, sin embargo, solo tenemos 7. Escribió 70 tragedias. Vamos a ponerlo también. 70 tragedias. ¡Wow! ¿Ya? Y solo conservamos 7 de ellas. ¿Ya? Eso, ahí estamos describiendo algo. Pero, por ejemplo, si quisiéramos describirlo a él, ¿ya? A lo mejor tendríamos que buscar imágenes. Está difícil porque lo único que tenemos de Esquilo son algunas estatuas. Pero vámonos a nuestro amigo Google, ¿ya? Aquí teníamos nuestro... Vamos a ver si nos muestran a los muchachos. A ver aquí, bueno, Esquilo. Buscamos un... Ahí está Esquilo. ¿Cómo es Esquilo? Mira, tiene barba, algunos le presentan más calvo, ¿ya? Tiene barba, la nariz aguileña, los pómulos bien pronunciados, entonces a lo mejor puedo dar un par de características, ¿ya? Podría decir que, por ejemplo, acá, se le representa como un anciano, de barba, tiene la nariz aguileña, leña, y en algunas imágenes se deja ver un poco calvo. No es, no es de contextura delgada, ¿ya? Pero tampoco es una persona muy grande, ¿ya? También puede ser, ¿ya? Por ejemplo, de tamaño. Podríamos ver qué otra característica vamos a ver aquí de Esquilo. ¿Ya? ¿Qué otra característica podría haber? ¿Cómo tiene la frente? Su frente es pronunciada. Tiene la boca pequeña. Vamos a ponerla acá. Excelente. Perfecto. De frente pronunciada y boca pequeña.
¿Ya? Vamos a dejar esas características esenciales de Esquilo. Entonces ahí tenemos también una breve descripción. Es el padre de la tragedia, ganó 13 veces de concurso de teatro, escribió 70 tragedias, solo conservamos 7 de ellas. Se le representa de anciano, de barba, tiene la nariz aguileña y en algunas de sus imágenes se deja ver un poco calvo. No es de contextura delgada, pero tampoco es una persona muy grande, de frente pronunciada y de boca pequeña. Y por último, dice, copia y pega una imagen de los sujetos históricos que describiste anteriormente. Entonces, me salgo, me voy a buscar aquí mi foto de Esquilo, acá, le coloco copiar, me vuelvo a mi guía y pego mi imagen de Esquilo. ¡Pup! Le voy a colocar el nombre aquí. ¿Y te das cuenta? Ya llegamos al final. Tenemos toda la información y yo lo hice en un ratito. ¿Ya? Entonces, la idea sería que tú le dedicaras este mismo espacio, que si yo fueron 40 minutos, poquito menos, para que puedas completar tu guía. Yo espero realmente que esta actividad te sirva para que puedas completar esta actividad, para que la cargues y la subas a tu plataforma y para que tengas una excelente nota, una excelente calificación en la asignatura de lenguaje y de historia. ¿Ya? De mi parte, te mando un gran abrazo, espero que tengas un buen fin de semana y que esto sea de utilidad para ti, para quien esté acompañando, realizando la actividad y cualquier duda, consulta, tú sabes que nos puedes preguntar en clase y estamos para atenderte. Un abrazo, cuídate. Chau, chau.